Damos gracias a Dios porque el pueblo de Dios sabe decir que el Señor es santo. Y cuando la Biblia expresa acerca de la santidad de Dios, usted se dará cuenta que hay esa repetición continua: santo, santo, santo es el Señor. Y nosotros hacemos bien en recordar su santidad de manera continua. Y una de las razones por las que deberíamos recordar su santidad es que al momento en el que nosotros recordamos su santidad, a la vez recordamos nuestra posición. Estamos muy lejos de la santidad de Dios, estamos muy lejos de acercarnos a esa santidad, y sin embargo el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha alcanzado, y eso es algo maravilloso. ¿Me pueden ayudar aquí con el cañón para poder proyectar la imagen? Para no detenerme. Vayan en sus notas, por favor, a la parte final. Voy a dejar lo que normalmente en sus notas dice sesión 2, vayan a donde dice sesión 3. Y voy a mover un poquito la sesión. Lo que dice sesión 2 lo voy a compartir un poco más tarde. Entonces quisiera revisar en sus notas, casi en la parte final donde dice sesión 3. Cómo implementar la adoración familiar. Bueno, mencionábamos ayer que la expresión adoración familiar o altar familiar, como ustedes gusten reconocerlo, expresarlo, básicamente lo que hicimos ayer es revisar la Biblia y darnos cuenta que aunque muchos de estos pasajes no hablan directamente o no usan estos términos, adoración o altar familiar, explícitamente nosotros entendemos o nosotros reconocemos que lo que Dios estaba hablando allí tenía que ver básicamente con esto. Y dijimos que básicamente, o terminamos hablando que básicamente la adoración familiar tiene 3 elementos: leemos la Biblia, oramos la Biblia, cantamos la Biblia. Entonces en Deuteronomio 4, versículos 9 al 10, nuevamente usted tiene completo el estudio. Yo voy a omitir por cuestión de tiempo algunos pasajes, pero voy a considerar algunos pasajes esta tarde. Deuteronomio 4, versículos 9 al 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Observen nuevamente el énfasis que en este pasaje de Deuteronomio se está dando a que esta enseñanza debería de ser una enseñanza diligente, y hablábamos de eso ayer. Se requiere cierta intencionalidad para poder hacer este trabajo. No es algo ocasional, no es algo circunstancial, se requiere diligencia, se requiere intención de parte nuestra. Luego el mismo Moisés, en el capítulo 32, versos 45 al 47, nos habla precisamente de eso, y dice: y acabó Moisés de recitar todas las palabras de todas estas palabras a Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Observa esta expresión: pues no es cosa vana. Instruir diligentemente la vida de nuestros hijos, mandar a nuestros hijos a que ellos obedezcan los caminos y los preceptos del Señor, de acuerdo a lo que Moisés está diciendo a la nación de Israel,
no es cosa vana, no es algo vano, no es algo superficial, no es algo que podemos dejar a la deriva, de tal forma que podemos decir que la instrucción de nuestros hijos es una misión de por vida para un padre. Es una misión de por vida. Tus hijos pudieron salir del hogar, sin embargo, Dios te encomienda, en algún porcentaje menor cuando se han ido de casa, pero aún cuando han salido de casa, en algún porcentaje el Señor espera que nosotros seamos fieles a ellos. Mayormente lo hacemos a través de la oración, ¿cierto? Los que son aquí abuelos, los que sus hijos ya están fuera de casa y ahora están iniciando un nuevo hogar, mayormente lo hacemos a través de la oración. ¿Acaso no se requiere diligencia para orar por nuestros hijos que ya se han ido de casa? Sí, se requiere diligencia y necesitamos, en ese momento de la vida, nosotros necesitamos seguir obedeciendo al Señor en cuanto al entendimiento que tenemos de orar por nuestros hijos. Así que para Moisés quedó muy claro en la ley que los padres son responsables de enseñar la ley o de enseñar la palabra de Dios a la siguiente generación. Esta tarea, cuando es tomada con seriedad, llega a convertirse en un deleite. Muchas veces no inicia siendo un deleite, inicia simple y sencillamente guardando un mandamiento de Dios, obedeciendo a Dios. Pero en el ir y venir de obedecer ese mandamiento, llega el día en el que la oración, la adoración y la lectura de la palabra para nosotros como padres se convierte en un deleite. Mira lo que dice ahí Salmo 71, verso 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie con tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Pareciera ser que el salmista está escribiendo no en la juventud, no en la edad mediana o quizás en los primeros años de la madurez. Pareciera ser que el salmista está reconociendo aún en sus años de agotamiento físico la potencia de Dios y está diciendo: no me desampares. Entonces quisiera que pudiéramos reconocer en esta hora la importancia que Dios da al hecho de nosotros poder cultivar la adoración familiar y poder reconocer que la adoración familiar es un tiempo clave para la instrucción de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Siempre que la Biblia encomienda la vida espiritual de los hijos, siempre lo hace a los padres. No hay una institución más grande por encima de la familia a la cual Dios está encomendando la guianza de los hijos. Vuelvo a decir lo que dije ayer en varias ocasiones: la familia estuvo antes que la iglesia. La familia estuvo antes que los gobiernos. La familia se inició allí en el huerto del Edén y la familia estuvo por delante. Y ese es el tenor. Sé que los años han avanzado, sé que las generaciones han avanzado, sé que la iglesia en alguna proporción, mayormente para nosotros en el Nuevo Testamento, es clara y tiene una función para nosotros como ovejas de la grey. Pero en ese particular de la familia, nosotros reconocemos que el error de muchos padres en nuestros días es un exceso de confianza en lo que la iglesia puede hacer o debería de hacer por sus hijos, de acuerdo al criterio de muchas personas. Ahora voy a entrar en un terreno desde la perspectiva pastoral. Posiblemente has estado en una congregación por cierto tiempo, y mayormente cuando nuestros hijos llegan a cierta edad de la adolescencia o de la juventud y comienzan a tener ciertas demandas, hay una gran cantidad de padres que dejan sus congregaciones donde estos niños crecieron, y cuando estas familias se van de las congregaciones, más o menos dicen esto: es que esta congregación no está aportando nada a la infancia de mi hijo. O el grupo de adolescentes en esta congregación no sirve. O el grupo de jóvenes en esta congregación no es atractivo para mis hijos. Y tú dirás: ¿y por qué estás diciendo eso? Bueno, porque me lo han dicho como pastor.
Y como pastor, el corazón de un pastor se duele cuando escucha esto. Te voy a decir por qué. Porque uno como pastor sabe la historia de esa familia. La historia de esa familia va a ser que a la siguiente congregación que vayan, cuando lleguen a esa congregación y estén muy conformes con el grupo de adolescentes, sus hijos a los 2 o 3 años ya no van a estar muy conformes con el grupo de jóvenes o de adolescentes, y entonces van a ir a la siguiente congregación, y entonces van a ir a la siguiente congregación, y van a ir brincando de congregación en congregación, tratando de satisfacer necesidades, escúchamelo bien, necesidades que una iglesia no debería de satisfacer. ¿Sabes quién debería satisfacer esas necesidades? ¿A quién encargó Dios? ¿A quién delegó Dios? A los padres. Entonces, ¿qué haces cuando un hijo te dice, esta iglesia a la que tú decidiste ir no me gusta porque no cantan así, porque no tienen esto? Ese no debería ser un golpe al hígado para un pastor. Ese debería ser un gancho al hígado para los padres. Lo que ese chico te está diciendo es, tú no has ejercido adecuadamente la guianza de Dios sobre mi vida, y por esta razón yo estoy buscando otras alternativas u otras posibilidades. Entonces nosotros necesitamos reconocer que por esa razón la adoración es un tiempo clave en la vida de nuestros hijos, porque es en ese tiempo donde nosotros tenemos la posibilidad de recordarles la ley de Dios. Es en ese tiempo donde nosotros tenemos la posibilidad de hablarles de las promesas de Dios. Es en ese tiempo en el que tenemos la posibilidad de celebrar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice ahí Isaías 38, verso 19. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Qué sorprendente es cuando como padres podemos hacer notoria la verdad de Dios a nuestros hijos. Entonces, permítame contestar esa pregunta que usted tiene ahí. ¿Qué ponderar en nuestra adoración familiar? ¿Hacia dónde nosotros deberíamos enfocarnos? ¿Hacia dónde nosotros deberíamos caminar en el tiempo de nuestra adoración familiar? Primero, tendríamos que revisar la ley de Dios. Tendríamos que tener un tiempo con nuestros hijos para examinar la ley de Dios, y voy a omitir estos pasajes que ustedes tienen en los próximos puntos. Usted puede después ir a ellos en la Biblia. Por cuestión de tiempo no lo vamos a considerar hoy. Una de las ausencias que tenemos el día de hoy en la fe cristiana, en el cristianismo en nuestros días, o como algunos autores lo llaman ya, el evangelicalismo de nuestros días o el iglesismo de nuestros días. Mucha de la gente que va a nuestras iglesias, y espero que ese no sea el punto aquí, si es así, entonces te llamaría a arrepentirte, pero mucha de la gente que va a nuestras iglesias el día de hoy no han nacido de nuevo, tan solo son iglesistas. O sea, van a la iglesia el miércoles, van a la iglesia el viernes, van a la iglesia el domingo, pero no han nacido de nuevo. Son iglesistas. Les gusta la vida de la iglesia, les gustan las fiestas de la iglesia, disfrutan estar con otros creyentes, pero no han nacido de nuevo. Entonces, en ese iglesismo que nosotros estamos enfrentando en nuestros días, hay una ausencia de la ley de Dios. ¿Ha escuchado usted algo más o menos como esto? Nosotros somos creyentes de la letra roja. ¿Ha escuchado eso? De la letra roja. Algunos creyentes que simple y sencillamente dicen, cuando yo voy a la Biblia lo que busco es la letra roja, lo que Jesús dijo, ¿no? Entonces tenemos ahí algunos que dicen, yo soy de la letra roja. Tenemos algunos que dicen, yo soy del libro de Salmos y del libro de Proverbios. Pero hasta el día de hoy yo no me he encontrado a alguien que diga, yo soy cristiano de Deuteronomio, de Levítico. Estos libros que normalmente nosotros omitimos por una serie de situaciones o de cosas que están ahí. Entonces, tenemos dentro del iglesismo que estamos enfrentando, tenemos un evangelio muy dado o muy enfocado en la gracia de Dios, pero donde hemos hecho a un lado la ley de Dios. A nivel teológico eso es antinomianismo, es un desprecio
por la ley de Dios para simple y sencillamente abrazar la gracia. Ahora, lo que yo estoy proponiendo no es que tomes la ley y dejes la gracia, porque eso sería otra equivocación. Lo que yo estoy suponiendo es que cuando tú y yo compramos una Biblia o leemos la Biblia incluye ambos mensajes. La Biblia por un lado te da la ley de Dios y por otro lado la Biblia misma te da la gracia de Dios. Entonces, esto es importante. Nosotros necesitamos llevar a nuestros hijos a poder sumergirnos en la ley de Dios, en los decretos de Dios, en las sentencias de Dios. O como muchos hoy día dicen, yo soy cristiano del Nuevo Testamento. Y por eso no ahondan en los libros de la ley. Por eso el mensaje de los profetas menores, mucha de la gente que va a nuestras congregaciones no lo conoce. Por eso el mensaje de los profetas mayores, mucha de la gente que viene a nuestras congregaciones no lo conoce. Entonces necesitamos sumergirnos en la ley de Dios. ¿Alguna vez alguno de esos hermanos que menciona que era del Nuevo Testamento, pero no era de la ley de Dios, pero le encantaba citar salmos, y citaba salmos cada rato? Yo le decía, ¿sabes qué? Tendrías que revisar muy bien lo que dices cuando dices que eres un cristiano del Nuevo Testamento, porque al menos que en tu Biblia esté en otro lugar, el libro de los salmos en mi Biblia sigue estando empastado en el Antiguo Testamento. Sé que si tú desprecias la ley, entonces deberías dejar de mencionar tu famoso Salmo 23 y tu famoso Salmo 90, porque no se te cae de los labios. Entonces tienes que entender que cuando nosotros ministramos a nuestros hijos, no solamente damos gracia. La gracia es maravillosa, hermanos. Pero usted va a encontrar aquel salmo donde el salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. El salmista se deleitaba en la ley de Dios. Bueno, nosotros pudiéramos no encontrar el deleite que el salmista encontraba, pero eso no significa que la ley sea mala para nosotros. Lo segundo que puedes ponderar en tus tiempos de adoración es la alabanza al Señor, y ya leímos esto en Isaías 38. El Padre debe hacer notoria esta verdad a sus hijos. Necesitamos proclamar las alabanzas del Señor. Como leíamos ayer, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Nosotros tenemos que estar anunciando, alabando, proclamando al Señor, no el día domingo cuando nos estamos alistando para ir a la iglesia, sino continuamente nuestros hijos deberían de vernos a nosotros de manera enfática, de manera intencional, adorando al Señor. Lo tercero es que nosotros pudiéramos brindar en estos tiempos de adoración familiar la sabiduría de Dios. Y Proverbios una y otra vez nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahí en el 1:7, en el 9:10, encontramos esto, encontramos que el libro de Proverbios nos dice, aquí está, este es el principio de la sabiduría, que temas al Señor, que temas al Señor. Entonces continuamente nosotros hacemos bien en poder compartir el libro de Proverbios con nosotros mismos y mayormente con nuestros hijos. Número 4, confronta pecados. Confronta los pecados. Es un buen tiempo para poder confrontar los pecados de nuestros hijos. Pero creo que una de las cosas que podemos abonar a eso de confrontar los pecados de los hijos es que como padres, el tiempo de la adoración familiar también es un buen tiempo para decir a tus hijos, fallé el día de ayer. Le levanté la voz a tu mamá. No debí haber hecho eso, pero mi naturaleza pecaminosa me llevó a irarme con tu mamá. Algunos dirán de esto, pero esto es como mostrarte débil a la vida de tus hijos. Mi hermano, esto es darle una enseñanza a tus hijos mucho más grande de lo que tú esperas. ¿Por qué? Porque al abrir y al exponerte delante de ellos como un pecador que también necesita la gracia y el favor de Dios, la próxima vez que ellos fallen va a ser mucho más fácil y sencillo para ellos poder decir, erré al blanco, pequé. Recuerdo hace muchos años, mi papá me contó vino a pastorear una iglesia, y cuando llegó a esta iglesia había una gran cantidad de jóvenes,
Y en algunas ocasiones él pedía a algunos padres de estos jóvenes que predicaran el día domingo por la tarde. Y los hijos de estos padres, en vez de poder contestarles amén y gloria a Dios o dar un aleluya en una reunión, al unísono ellos estaban gritando hipócritas. Y el punto es este: si voy a confrontar pecados en la vida de mis hijos o en la vida de mi cónyuge, yo mismo tengo que estar abierto a poder decir: no soy un ángel caído del cielo, soy un pecador que aún vivo por la gracia de Dios y que estoy siendo santificado, y en ese proceso puedo errar. Nos descuida este aspecto cuando confrontas pecados, que tus hijos no te vean como esa situación de alta santidad de tal forma que tú no puedes errar, porque sí podemos errar, sí podemos fallar. Número 5, guardando el día de reposo o el día del Señor. Y usted puede examinar después la cita en Deuteronomio 5, pero tenemos un muy mal entendimiento en nuestros días de lo que es el día del Señor. Para muchos cristianos en nuestros días, el domingo es el día de diversión, el día de ir a pasear, el día de ir a comer después de la iglesia, el día de ir al cine después de ir a la iglesia, el día de hacer pizzas en casa en la noche, el día de ir al parque. No sé lo que podamos meter en ese combo. Para muchos de nuestros días eso es el domingo. Mi pregunta es: ¿dónde quedó el día del Señor? Ahora vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de un retroceso a la ley, porque claramente el mensaje de la Biblia es que en Cristo se cumplió eso. No estoy hablando de eso, pero lo que yo sí estoy hablando es de nuestra falta de compromiso y de seriedad con el día del Señor. Y lo mencionaba ayer cuando hablaba de estos hermanos que llegan a la hora que bien les parece llegar el día domingo a nuestras reuniones. Es impactante cuando llegas a una congregación el día domingo. Ya ni siquiera voy a hablar de un alto porcentaje. Es impactante cuando llegas a una congregación, mayormente cuando visitas una congregación el día domingo, y que si estás llegando ahí como invitado a predicar y tienes que estar 10 o 15 minutos antes de que la reunión inicie. Para mí es impactante cuando yo veo un auditorio al 50%, yo digo: aquí hay gente que ama al Señor. Ya ni siquiera te voy a decir el 80, el 70%, 50% tú estás en otro nivel en esa congregación. Y no sé cuál sea el ambiente en la localidad, pero hay un desprecio por el día del Señor. ¿Quién crees que ministra esto a la vida de los hijos? Si los hijos no pueden irse en un carro, no se pueden ir caminando por miedo a que los atropellen, ¿quién los lleva? Los llevamos nosotros, los padres. Y los padres desde muy temprana edad comenzamos a decir a los hijos: ¿la iglesia es importante o no es importante? Porque si somos de los que llegamos media hora después, 40 minutos después, a la hora que el predicador ya está dando el mensaje, nosotros estamos comunicando un mensaje a nuestros hijos. Un mensaje de vida, hermanos, de vida. Entonces nosotros tendríamos que no solamente enseñar, sino tendríamos que modelar nuestro respeto acerca del día del Señor. Y mucho más allá de eso, porque básicamente cuando entiendes el principio que había en la ley acerca del día del Señor, podrás reconocer que no, el día del Señor era un día de descansar en el Señor, no era un día de placer. La mayoría de nosotros vemos el día del Señor como un día de placer, no de descanso en el Señor. De tal manera que nosotros pudiéramos entender o reconocer que después de estar en la congregación el día domingo, si yo voy a descansar en el Señor, hubiera muchísimas cosas que hacer para un cristiano en el día del Señor. Podrías pasar la tarde platicando sobre el mensaje del día domingo. Pudieras pasar la Biblia en la tarde quizás memorizando un versículo del mensaje del día domingo. Podrías evangelizar. Podrías hacer otras muchas cosas, pero bueno, eso es una tarea personal. Número 6, celebración familiar. Las fiestas eran parte de la ley ceremonial en el Antiguo Testamento. Las fiestas expresaban el corazón de Dios para cada familia.
Y nosotros como familia hacemos bien en ciertos momentos de la vida de hacer un alto y de celebrar cosas que están pasando. Celebrar la bondad de Dios para alguna situación en especial. Celebrar un cumpleaños. Hermanos, no es pecaminoso celebrar un cumpleaños. Pero asegúrate que cuando celebras ese cumpleaños, realmente reciba la gloria quien debe recibir la gloria. No es el cumpleañero, es Dios. Es una buena oportunidad, tu familia está ahí reunida, entonces es una buena oportunidad para decir: Señor, te damos gracias porque has extendido tu mano un año más de vida sobre mi hijo, sobre mi padre, sobre mi esposa. Entonces, vean cómo es que podemos usar todas estas festividades o todos estos eventos para glorificar realmente a quien merece ser glorificado. Número 7, una vida de gozo. Y hablábamos del Salmo 127 y del Salmo 128 ayer. Vivimos en un mundo donde la vida en familia no se parece mucho a lo que Dios diseñó. Hoy el hogar para muchos se ha convertido en un lugar donde las personas van y vienen con poca relación entre sí, o con las cosas que Dios ha ordenado, o no cumpliendo las cosas que Dios ha ordenado para cada familia. Entonces, cuando pensamos en tener una vida de gozo, pensamos en poder reconciliar lo que la Biblia realmente nos dice acerca de la familia y lo que actualmente está sucediendo en nuestro hogar. Pero también podemos reconocer que el hogar en el Nuevo Testamento era el centro de toda actividad espiritual. Cuando revisas el Nuevo Testamento te das cuenta que el hogar era el centro de toda actividad espiritual. Simple y sencillamente por mencionar algunas actividades que el Nuevo Testamento nos mencionan acerca de la familia o del hogar, podemos decir que el hogar era un refugio para la oración. Era un lugar de sanidad, era un lugar de enseñanza bíblica, era el lugar donde se partía el pan, era el lugar donde se hospedaba, era el lugar donde se ministraba a los enfermos, y era el lugar donde se daban relaciones genuinas. En concreto, el hogar en el Nuevo Testamento era un lugar para demostrar la verdad, la justicia, la misericordia y la bondad de Dios. Vuelvo a decir esto, hay ciertas actividades que el Nuevo Testamento describe como centrales en el hogar, que más tarde, mayormente en el tiempo de las epístolas, vemos que las iglesias practicaron, pero mayormente iniciaron en el hogar. En el hogar. Uno de los autores que han ayudado mucho a mi vida a tener este enfoque es Scott Brown. Y Scott Brown dice: mientras en otro tiempo el hogar era el centro de la educación, de la economía y de la vida espiritual, ahora es una pensión, ahora es una especie de pensión de mala muerte. No digan amén. Pero lo que él dice es: cuando reviso el Nuevo Testamento entiendo que el hogar era un centro de educación, de economía y de vida espiritual, y hoy no se parece mucho a eso. Michael Green, otro autor, dice que uno de los métodos más importantes para la difusión del Evangelio en la antigüedad fue el uso de las viviendas, el uso de la casa. Ahora, si tú estás aquí y tienes hijos pequeños o tienes hijos en la adolescencia o en la juventud que están contigo, escúchame bien lo que te voy a decir. Estos primeros años que Dios permite que tus hijos y mis hijos estén con nosotros, lo que nosotros necesitamos reconocer o entender es que ellos son el mayor campo misionero que Dios nos está dando. Un niño de 7, de 8 años no es un misionero. Un niño de 7, 8, 9, 10 y unos más todavía es el campo misionero que yo como padre tengo. Entonces, hago bien en volcarme en ellos como un ganador de almas durante estos primeros años. Mi hermano, no corras. Ellos un día serán misioneros si tú hiciste un buen trabajo. Pero por lo pronto ellos son
el campo misionero. Por lo pronto tu labor y mi labor como padre, todos los días debe ser evangelizarlos. Todos los días debe ser, como la carta de Judas nos dice al final, debe ser nuestro trabajo como arrebatarlos del fuego. Y eso es lo que muchos padres a veces no quieren hacer. Eso es lo que muchos padres mejor están diciendo: no, mira, yo voy a enviar a mis hijos a la iglesia para que la iglesia haga este trabajo. Ahora, permíteme darte algunas herramientas, sobre todo para aquellos que no tienen marcadamente un tiempo de adoración familiar en su hogar. Permíteme darte algunas ideas de cómo tú puedes hacer esto en tu hogar. Hay que evitar dos extremos. Hay dos posibles extremos cuando pensamos en la adoración familiar. El primero es un enfoque idealista. Un enfoque idealista. El enfoque idealista es inalcanzable para una familia temerosa de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, no tienes ahora un tiempo de adoración familiar en tu casa, pero Dios de alguna manera en su misericordia te está permitiendo escuchar esto. No quieras empezar mañana y tener una reunión de hogar de 2 horas con tus hijos. Eso no funciona así. O sea, no quieras llegar mañana y decir: el pastor nos dijo que teníamos que leer la ley, así que nadie se va a dormir hasta que no leamos desde Génesis hasta Deuteronomio. Eso no te va a servir. Y rápidamente tu concepto idealista te va a llevar a la bancarrota en vez de animar a tus hijos a continuar adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tienes que hacer si tú no tienes este tiempo? Tienes que empezar con pocos minutos, con 5, con 10 minutos. Lee 10 versos, lee un salmo, ora ese salmo, toma un versículo de ese salmo para orar con tus hijos. Canta un himno, canta un coro, canta una canción que tenga que ver con Dios. Despide a tus hijos. 10 minutos. Hazlo muchos días. Y a los pocos días vas a empezar a tener 15 minutos, sin que te des cuenta. De tal forma que cuando sea necesario, en un momento de adversidad, tener que orar 20 minutos, media hora con tus hijos van a poder soportar eso. Porque no los llevaste de una, sino fuiste poco a poco dirigiendo y llevando la adoración. Entonces, no comiences con un enfoque idealista. No comiences diciendo: aquí en esta casa se va a orar, se va a leer la Biblia y se va a cantar 1 hora todos los días. Porque te voy a decir la verdad, ni tú mismo vas a poder soportar eso. El otro enfoque que debemos cuidar es un enfoque minimalista. Y el enfoque minimalista es aquel que abandona el tiempo de la adoración familiar porque el ideal parece ser inalcanzable. Es ese hermano que te dice: yo quisiera adorar al Señor, pero yo no puedo adorar 1 hora al día. Entonces, como yo no puedo adorar 1 hora al día, vale más que no empiece. Porque yo no quiero que mis hijos vean que yo soy un creyente de doblado ánimo. Ese es el tipo de cristianos que siempre está buscando algún pasaje de las Escrituras para evadir su responsabilidad de dirigir el tiempo a la familia. Entonces, no, tampoco empezamos con esa idea. Entonces, antes de empezar el tiempo de la adoración familiar, habría cosas que yo debo de preguntarme: ¿qué haré? ¿Dónde lo haré? ¿Cuándo lo haré? Pues comienzo con cosas básicas. ¿Qué haré? Ya lo dijimos ayer: leer, cantar y orar. ¿Dónde lo haré? Bueno, pues usted sabrá si lo hace en la sala, en el comedor, en el patio de su casa, al frente, en una habitación, donde usted encuentre una mayor posibilidad para que sus hijos puedan adorar al Señor con usted. ¿Cuándo lo haré? Algunos dicen: me funciona muy bien antes del desayuno, otros dicen después del desayuno, otros dicen por la noche, otros dicen al mediodía, cuando todos estamos reunidos en la mesa después de la comida. Bueno, no hay una regla para eso. Esto funcionará en cada hogar, en cada casa, de una manera distinta, de acuerdo al horario, de acuerdo a las actividades que la familia pueda tener. Entonces, número 1, ¿cómo leemos las Escrituras? Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación
y la enseñanza. Vean la importancia que Pablo, como un hombre maduro, como un apóstol que había servido al Señor básicamente o mínimamente 2 décadas, cuando escribe la primera carta a Timoteo, acercándose a 3 décadas de servicio cristiano, le dice a Timoteo lo importante que es que él lea las Escrituras. Ahora, yo considero que si Pablo le dice a Timoteo que para él era importante que leyera las Escrituras, entonces nosotros como padres hacemos bien en entender que es importante que nosotros como padres y que nuestros hijos lean las Escrituras. Ahora, ¿qué pudiéramos decir de leer las Escrituras con la familia? Bueno, pudiera darte alguna serie de herramientas que puedes tener. Ten un plan. Es decir, no andes brincando de un libro a otro libro, de un capítulo en otro capítulo. Ten un plan. O sea, lee el libro completo, lee capítulo tras capítulo, que ellos puedan hilar lo que hay detrás de ese libro completamente. Lee de manera entusiasta y explicativa, sobre todo si tienes niños pequeños. Lee la Biblia de tal manera que ellos se puedan entusiasmar. Yo tengo una de mis hijas que en cierto momento me hace una petición cuando estoy leyendo la Biblia y me dice: hazme vocecitas, porque cuando estaban más chiquitas, para yo mantenerlas con atención, pues yo les tenía que cambiar la voz. Si estaba Jesús en la barca con sus discípulos, yo les decía como si tuvieran miedo y Jesús les contestaba. Y de repente sale esta vocecita en medio de nuestro devocional y me dice: hazme vocecitas. Y bueno, tengo que estar ahí haciendo vocecitas. Es una manera en la que ellas entienden de manera entusiasta y explicativa posiblemente lo que yo como adulto no necesito, posiblemente lo que mi esposa no necesita, pero la demanda de esa pequeña es esto: explica y aclara significados. Hay palabras que nuestros hijos no entienden, es más, hay palabras que nosotros como grandes no entendemos. Ahora, posiblemente te vas a enfrentar a lo que todo padre cristiano se enfrenta, que tu hijo te pregunte acerca de una palabra que tú no sabes. Y hay de dos sopas ahí: o te sale el chilango que todos los mexicanos traemos adentro y le damos una gran explicación sin decirle nada, y miren que se los dice un chilango, o le dices: hijo, no lo sé, permíteme averiguarlo esta tarde o esta noche y mañana te doy la respuesta. ¿Cuál de las dos respuestas crees que es mejor? La segunda, hermanos, la segunda. La primera tan solo manifiesta orgullo en nuestras vidas, que por cierto es un pecado, y hacemos bien en poder decirle a nuestros hijos: no sé. A mí como pastor me han hecho ciertas preguntas que yo he tenido que decir: ¿sabes qué? No sé. Dame unos 2 o 3 días, puedo investigar, déjame reviso un par de comentarios, déjame cruzo los pasajes que ahí están inmersos en este pasaje. No lo sé. Y de repente la gente me dice: no lo sabes. Pues que no eres pastor. Y yo les digo: ¿y dónde dice en la Biblia que un pastor debe tener respuesta para todas las dudas espirituales que un creyente tiene? Ah, bueno, yo pensaba. Ahora, cuando 2 o 3 días después o a las horas me reúno con esta gente y les hablo por teléfono y les digo: ya tengo la respuesta, y está bien facilita, solo que yo nunca había pensado en este mensaje. Mira, esto es así, 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 porque así. ¿Sabes qué es lo que normalmente en las últimas 2 o 3 ocasiones que yo he pasado por ahí la gente me dice? La respuesta ahorita sale sobrando, me dice la gente. Lo que me tiene anonadado es que nos hayas dicho la verdad y que nos hayas dicho: no sé, pero déjenme averiguar. Entonces, hermanos, como padres nos vemos mejor diciendo: no lo sé, permíteme consultar, permíteme orar al Señor si es una decisión que tienes que tomar. Entonces, este tipo de cosas es lo que sucede cuando leemos las Escrituras. Ten en cuenta ocasiones especiales cuando lees la Biblia. A lo mejor estás en un momento difícil en la adolescencia o en la juventud con tus hijos y hay cierta dureza, y de repente llegas a un pasaje donde te tienes que detener porque el pasaje te da la posibilidad de ministrar el alma de tus hijos. Detente. No vayas más adelante en la Biblia. Detente y toma ese tiempo y esa oportunidad para poder ministrar el corazón de tus hijos. Involucra a tu familia, permite que ellos lean, permite que ellos comenten en cualquier momento en el que ustedes están leyendo las Escrituras. Alienta a la lectura y el estudio de la Biblia. Aliéntalos a que lean la Biblia, a que estudien la Biblia.
sé claro, sé doctrinalmente puro, haz buenas aplicaciones. Si tienes niños pequeños, exige atención de parte de ellos. Yo tengo una hija de 12, yo tengo una hija de 9, yo tengo una pequeñita de 1 año y medio. Mi abanico de posibilidad para ministrar está muy extenso, porque mi hija de 12 tiene unas facultades que las de 9 no las tiene, y que lógicamente la más pequeña no las tiene. Y yo todos los días tengo que lidiar con esta situación. Pero mayormente yo tengo que exigir que las pequeñas presten atención, y lo hago todos los días. Y mucha gente me dice en la congregación el día domingo: ¿cómo logras que tus hijas puedan estar atentas en el día de la reunión? Es sencillo, porque hacemos esto todos los días, y yo las entreno en casa todos los días, y cuando ellas vienen al servicio o vienen a la reunión, están entrenadas en ese sentido. Entonces exige atención de parte de tus hijos mientras ellos están caminando en el tiempo de adoración familiar. Número 2, ¿cómo oramos? Bueno, mencioné ayer que una de las riquezas que nosotros podemos tener es orar la Biblia. Entonces puedes empezar orando lo que leíste. Toma algún versículo, algún pasaje de lo que en tu devocional se dijo. Si lees un capítulo, si lees 2 capítulos, destaca uno de esos pasajes. Miren, aquí está el verso 20. El verso 20 es una buena oración que nosotros podemos hacer esta mañana o esta tarde mientras oramos. Pídele a tus hijos que mientras están leyendo la Biblia, ellos mismos puedan ver de todos esos versículos qué podrían orar, y te vas a sorprender que a veces los hijos están diciendo: vamos a orar por esto, tú ni siquiera viste a lo mejor en el pasaje que había una posibilidad de oración, pero ellos comienzan a enriquecer la oración familiar. Sé breve, no sé si aquí pase, no lo sé, pero a veces cuando le pides a cierto hermano en la congregación que tome el micrófono para dirigir un momento de oración, le dices 3 minutos, y al momento de agarrar el micrófono él entendió 30, y todavía le dices: te dije 3, yo entendí 30, pastor. Primer efecto. Segundo efecto es, no sé si a usted le ha pasado a algunos hermanos que cuando toman el micrófono para orar les comienza a cambiar la voz. No pasa aquí, ¿verdad? Les cambia la voz, les sale una voz que nunca en nuestra vida se la habíamos escuchado. El efecto del micrófono es tremendo, ¿no? Y comienzan a hacer una oración que tú dices: caray, este hermano ni habla, y ahora resulta que tiene para disparar para todos lados. Sé breve en tu oración, mayormente si tus hijos son pequeños. Pero la brevedad no tiene que ver con que tu oración no tenga sentido, todo lo contrario. Si a mí me dicen: tienes 2 minutos para orar, yo voy a ser muy preciso en mi oración. Pero si a mí me dicen: tienes 10 minutos, no, pues yo voy a empezar con acción de gracias, voy a adorar al Señor, voy a hacer otro tipo de cosas en mi oración. Recuerdo a aquel evangelista al que invitaron después de una cruzada a cenar a la casa de alguien que estaba en ese momento de evangelismo, y mientras lo llevaban en el carro le dijeron: mire, pastor, toda la familia que está ahí es no creyente, le vamos a pedir un solo favor: no los evangelicen, porque cada vez que alguien los quiere evangelizar se molesta, pero al fin evangelista. Y cuando empiezan a servir en la comida le dicen a este pastor: ¿podría orar por los alimentos? Entonces él se para muy religiosamente, se para de su silla y dice: Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a recibir, te adoramos porque viniste a morir por nosotros en la cruz. Éramos pecadores necesitados que necesitábamos a un Salvador, pero tú viniste a morir por nosotros. Yo de eso estoy seguro. ¿Quién sabe en esta mesa quién no esté seguro de eso? Pero yo te ruego, Padre, que tú toques. Pues los evangelizó en la oración. Le dijeron que no los evangelizara, o no le dijeron que no orara. Entonces, tenemos un problema cuando nosotros estamos tratando de involucrar a nuestros hijos, porque queremos meter todo en el combo. Queremos evangelizarlos, queremos santificarlos, queremos regenerarlos, queremos todo en el combo. Y eso es difícil, hermano, cuando estás con niños pequeños. Pero cuando tú eres breve y ellos pueden entender que la simplicidad de una oración no significa que esa oración no sea profunda. Entonces, seamos directos cuando oramos, seamos naturales pero solemnes. Ayudemos a otros a confesar pecados. La oración es una manera hermosa de poder ayudar a otros a confesar pecados.
batallando con la mentira. Estoy batallando con la ira, Señor. Este pecado con el que en los últimos años he tenido que enfrentar una batalla fuerte. Y de repente tú le dices al hijo, tú sigues. Y entonces el hijo se para y dice, Señor, perdona mis pecados. ¿De dónde crees que lo aprendió? ¿Se da cuenta? Pero si nosotros no lo hacemos, no nos mostramos como realmente somos, ellos no lo harán. Pidamos continuamente cuando oramos la misericordia de Dios sobre nuestra familia. Y seamos agradecidos, hermanos. Algo de lo que todos nosotros como humanos carecemos es la gratitud. Y mayormente a Dios. Nos cuesta dar un gracias a alguien que nos hizo un favor. Nos cuesta dar un gracias a alguien que nos extendió la diestra de misericordia. Y cuando se trata de Dios, tan solo una evaluación rápida de nuestra oración nos va a dar la respuesta. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos pidiendo o orando al Señor para que Él responda a cierta o cual necesidad de tu matrimonio, de tu empresa, de la iglesia, de la ciudad? ¿Se ha dado cuenta cuánto tiempo podemos pasar orando por eso? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos agradeciendo cuando Dios ha contestado? Y si tú pesas esto en balanza, te vas a dar cuenta siempre de esto, que la intercesión o la petición es mucha y la gratitud es mínima, es muy poquito. Nosotros malinterpretamos que cuando Dios hizo algo, con una vez que yo diga gracias, el asunto ha quedado saldado. Lo tercero es cómo cantamos, para ir terminando. ¿Cómo cantamos? Y Pablo nos dice cómo cantar, y por eso es que a mí me impresiona que la Biblia nos da la respuesta de todo. Dice ahí Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces nosotros en el hogar hacemos bien en recopilar la himnología que cantaremos como familia, en saber qué es lo que vamos a cantar, saber qué es lo que vamos a entonar delante de Dios. Yo doy un consejo a nuestros días, y sobre todo ese consejo a los jóvenes: equilibren lo que cantan. Normalmente la gente en nuestros días es dado a cantar lo más nuevo que hay en nuestros días. La verdad no sé cómo está aquí la situación, pero permíteme decirte algo. Hay muchos cánticos de nuestros días que yo estaría dispuestos a quemarlos y echarlos fuera de nuestras congregaciones. Porque hablan de mí, de mí, de mí y de mí, pero nunca hablan de Dios. Y algunos me dirán, pero suenan muy bien. Bueno, suenan muy bien porque el ritmo que tienen te agrada a ti. Pero ¿quién te dijo que en la Biblia la adoración que se brinda a Dios debería tener que ver con que te agrada a ti? Bueno, eso fue extra y se puso muy serio el asunto. Entonces mi consejo es, si tú eres de esos cristianos contemporáneos que nada más cantas de ti, de ti, de ti, equilibra lo que cantan. Hay unos coritos que tienen 200, 300 y 500 años en la historia de la iglesia, que cuando tú los cantas, la gente dice, pastor, ¿de dónde sacaron a mí me han dicho los domingos, ¿de dónde sacaron esta canción tan poderosa? Cuando empecé a cantarla, pastor, empecé a llorar. Le dije, se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Le escribió un hombre que se llama Martín Lutero, más o menos por allá en el 1500 y algo. ¿De veras, pastor? De veras. Y luego viene el siguiente domingo y dice, este canto, este himno que cantaron al final, mira, ve ahí con el que canta y dile que te dé la ficha completa. Pero creo que es un himno como del año 1820. Entonces, equilibra lo que cantas. En tu iglesia son de muchos himnos. Entonces en tu adoración familiar comienza a buscar algunas alabanzas o adoraciones de nuestro día, pero cuida que sean teológicamente, doctrinalmente, cristocéntricamente.
un 85-90% de lo que las iglesias cantan en nuestros días no hablan de Dios. Algunos me dicen, pero hablan de la experiencia de la salvación. Sí, pero cuando hablan de la experiencia de la salvación está centrada en el hombre, no en el sacrificio de Jesús en el Calvario. Entonces, yo les recomiendo esto. Si ustedes, nosotros ya por regla, por algunos años, mi cuñado es quien dirige la alabanza en mi congregación, y por regla, por algunos años, cantamos 1 o 2 himnos todos los domingos, y tratamos que esos himnos sean, a veces yo le digo a mi cuñado, ¿de dónde lo resucitaste? Porque de repente me canta cosas que ni yo las había encontrado, pero cuando las comenzamos a cantar yo digo, no, esto es como si Dios hubiese tomado la pluma y hubiera escrito el himno, ¿no? Y bueno, dicen algunos que tú ya estás ruco, y comienza todo este dilema, hermano. Pero cuando lees, voy a usar una expresión, y no busco ni ser popular con esta expresión ni que me vean mal. Cuando usted ve la porquería de cosas que se cantan en nuestros días, yo estoy dispuesto a poner la leña, a prender el fuego y a quemar estas cosas, hermanos. Porque cuando tú lees de la santidad de Dios en las Escrituras, tú dices, ¿qué nos pasó? ¿Dónde perdimos la brújula? Adoramos a Dios, no adoramos para que nosotros podamos tener ciertas o cuales experiencias mientras cantamos. Entonces, bueno, equilibren esto, canten salmos. El libro de Salmos es un himnario, era el himnario de los israelitas. Entonces, canta salmos, regresemos a los salmos, cantémoslo, insertemos memoria musical en la vida de nuestros hijos. Esto es algo maravilloso que nosotros podemos hacer. Insertar la memoria musical de Dios en la vida de nuestros hijos. Una de mis hijas era fanática de Barney cuando ella estaba creciendo, o estaba chiquita, ¿no? Y ella cantaba el te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, y venía y me daba el abrazo y yo también se lo daba. Hasta que un buen día dije yo, bueno, mi hija se sabe la canción de Barney, pero no se sabe algunos himnos que debería saberse. Y eso va caminando conforme las generaciones van caminando y nuevas caricaturas hay y los niños fácilmente aprenden. Y luego como padre llega un momento en el que tus hijos comienzan a crecer y te sientas en la poltrona o te sientas en la sala y comienzas a recordar cuál fue la herencia musical que yo le legué a mi hijo. Ojalá que cuando tú y yo estemos, si el Señor lo permite, viendo nietos o bisnietos y estamos sobre una poltrona, pudiéramos comenzar a entonar los himnos que cantábamos con nuestros hijos. Cuando mi hija mayor estaba en el vientre de su madre y era un tanto inquieta, y ella me decía, por favor, haz algo. Yo empezaba a cantar este himno que dice, paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Se lo cantaba en el vientre. Recuerdo cuando nació y que el pediatra la recibió y me dijo, vamos, vamos, vamos para que veas todo lo que voy a hacer con ella. Estaba llorando y llorando y llorando y el pediatra no sabía qué hacer, pero yo sí sabía qué hacer. Y entonces empecé a cantar, paz, paz, cuán dulce paz. Y ella se cayó y se puso tranquila. Y cada vez en esos primeros meses que ella estaba llorando en las noches y cantábamos esto, hermano, cada vez que yo canto este himno en la congregación, yo lloro, porque esta es la memoria musical que hay detrás de toda una historia de la misericordia y de la gracia de Dios. Y mientras tus hijos van creciendo, entonces anímalos a cantar con entusiasmo. Qué maravilloso es cuando ves a un niño en la congregación el día domingo que está cantando con entusiasmo, está adorando al Señor, y la gente se le queda viendo y dice, este chamaco no es de este planeta, ¿no? Es un extraterrestre. Vuelvo a decir algo. Eso empezó en el hogar, no empezó el día domingo cuando vino a la iglesia. Entonces, 4 cosas que quisiera que recordaras. Sé breve. Sé breve en tu tiempo de adoración. Sé flexible. Es decir, habrá días en que quizás no hay oración o no hay cántico porque te quedaste solamente en la lectura de la Biblia. Y allí en la lectura de la Biblia el Señor tocó el corazón de uno de tus hijos y no vas a salir de ahí. Sé flexible. Sé reverente.
ser reverente. Las cosas de Dios son cosas serias. Entonces muestra este sentido de reverencia delante de tus hijos. Sé constante. Sé constante. Vale más que tú seas muy constante todos los días a que tú tuvieras una gran reunión de adoración familiar en tu hogar. O sea, yo insisto en esto, vale más 15 o 20 minutos todos los días que de repente tú llegues con tus hijos y digas, necesitamos orar 3 horas. Vale más ser constante que lo otro, vale más ser constante. Dejo ahí algunas notas y terminamos rápido con esto. ¿Por qué adorar en familia? Número 1, por el bienestar espiritual de nuestros hijos. Yo necesito adorar en familia principalmente por el bienestar espiritual de la propia familia. Segundo, necesito adorar en familia por la satisfacción de una conciencia limpia. Porque Dios va a usar este tiempo de adoración familiar para que yo como padre y para que mis hijos vayamos creciendo en el hecho de tener una satisfacción de conciencia limpia. Tercero, por la ayuda en la crianza de los hijos. Una familia que adora en familia podrá llegar a abordar temas de la crianza mucho más profunda, mucho más profunda que las que no adoren en familia. Número 4, por la brevedad del tiempo. Vuelvo a insistir en esto. El tiempo que nuestros hijos pasen con nosotros comparado a la eternidad es muy breve. Muy breve. 18 años, 20 años, 25 los que más se nos pegan, 30. Pero la mayoría quizás saldrán entre los 18 y los 25. Entonces, sabiendo que es un tiempo breve que el Señor nos va a permitir para impactarlos, necesitamos usar bien nuestro tiempo. Número 5, por amor a Dios y su iglesia. ¿Por qué yo debería insistir en este tiempo con mis hijos? Por amor a Dios y por amor a la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan allá en el día de Israel en el desierto que el Señor enviaba maná? ¿Se acuerdan cómo era ese maná? ¿Era una porción qué? Diaria, ¿no? Diariamente el Señor enviaba maná. Hubo algunos vivos que se quisieron pasar de inteligentes, de sabios, tomaban más maná para el día de mañana. Y bueno, tenemos ahí la historia de lo que pasaba con ellos. El tiempo de la adoración familiar es como el maná en el desierto. Es una porción diaria que tú sabrás como padre cuánto tiempo durará, pero es una pequeña porción diaria. Cada día tengo la oportunidad, la posibilidad de dar el evangelio a mis hijos en pequeñas proporciones, en pequeñas cantidades, pero debo de asegurar que esta proporción será dada de manera diaria. Y quisiera animarte con esta frase: donde hay voluntad habrá un camino. Donde hay la voluntad de un padre para decir, no lo he hecho, pero lo voy a hacer, habrá un camino. Dios te dará el camino. Dios te guiará en medio de ese camino para que tú puedas avanzar. En el día de Elías, termino con este pasaje, usted recordará esta pregunta que Elías hizo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Trágicamente este versículo termina así. Y digo trágicamente porque el profeta Elías está levantando la bandera de Dios en la montaña y está diciendo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar? Aquí está Dios mostrando su poder, aquí está Dios mostrando su autoridad sobre todas las cosas. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Hermanos, esta era la oportunidad para que el pueblo se volviera a Dios de manera definitiva y dijera: sí, Él es Dios, sí, Él es Rey. Sin embargo, la historia termina diciéndonos: y el pueblo no respondió palabra, cayó.
Y ese es el riesgo para cualquiera de nosotros cuando hablamos de la adoración familiar y sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sabemos que este Dios poderoso que se movió en el monte Carmelo es el mismo Dios de la Biblia, el mismo Dios que se sigue moviendo entre nos. Pero siempre la pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a claudicar? ¿Y hasta cuándo vamos a tomar en serio el tiempo de la adoración familiar en nuestras casas para decir, si Él es Dios, lo voy a buscar cada mañana, o lo voy a buscar cada tarde, o lo voy a buscar cada noche, o lo voy a buscar en cada oportunidad que yo tenga, y voy a poder hacer de este tiempo un tiempo maravilloso para mí y para mis hijos? Si Jehová es Dios, sigámosle. Y sigámosle todos los días, porque de eso se trata la adoración familiar. Y sigámosle en los días buenos, y sigámosle en los días malos, y sigámosle cuando estamos enfermos, y sigámosle cuando estamos enfermos, o dolidos, o afectados por alguna situación. Señor, te damos gracias esta tarde por tu amor, tu inmensa misericordia que nos es propicia, aun cuando nosotros no la merecemos, aun cuando nosotros no somos dignos de ella. Tú vienes a nuestras vidas y nos propicias su amor, y nos propicias tu gracia. Sé propicio a nosotros, sé propicio a nosotros. Y yo pido esta tarde, Señor, que tú nos ayudes a poder elevar nuestros compromisos contigo, con la vida de nuestros hijos, para adorarte, para buscarte de todo corazón, y para poder verdaderamente levantar la bandera de Dios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, porque lo necesitamos. Y porque lo más grande y lo más maravilloso, Señor, es que tú estás dispuesto a bendecir cada hogar. Tú estás dispuesto a derramar de tu favor, de tu poder, de tu gracia sobre cada hogar. Pero también, Señor, tú estás buscando de nosotros verdadera adoración. Entonces, que nosotros podamos darte esta adoración, que nosotros podamos brindarte esta adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.